fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. El narcotráfico en Colombia ya estaba presente en las décadas de los 50 y los 60. Sin embargo, fue a partir de la segunda mitad de los años 70 cuando todo empezó a cambiar. Colombia, y concretamente Medellín, estaban en clara decadencia económica. La crisis asolaba a su población, sobre todo por los efectos y consecuencias que todavía sufrían del periodo de la historia de Colombia conocido como la violencia. Medellín se encontraba en una situación desesperada. Debido a las pésimas condiciones de vida del campo, se produjo una migración hacia las ciudades, las cuales tampoco tenían unas condiciones mucho mejores. Gran parte de los migrantes se vieron obligados a vivir en los tugurios, unos barrios de la ciudad donde se encontraba la población más pobre, que vivía en unas circunstancias más que críticas. En ese contexto de dificultades económicas, de desempleo y de gran desigualdad, la extensión del mercado de la droga no es nada sorprendente. El contrabando, pese a estar seguido, suponía unas ganancias fáciles y rápidas. Fue así como la comercialización de la marihuana se propagó rápidamente, hasta que este narcótico se vio superado por la cocaína. En ese momento apareció un grupo de personas que se enriquecieron mediante el tráfico ilegal de drogas. Principalmente, importaban hoja de coca de otros países latinoamericanos para luego procesarla y transformarla en cocaína en Colombia. Estos hombres fueron conocidos como los mágicos, porque pasaron de no tener gran fortuna a ser enormemente ricos en un contexto de pobreza en Medellín. Fueron una auténtica revolución cultural que caló muy hondo en la población pobre de Colombia. De esa forma, en el año 1976 se creó un grupo formado por varias personas ya enriquecidas y familiarizadas con el mundo del tráfico y del contrabando. Ese grupo fue formado por Carlos Leder, Rodrigo Gacha el mexicano, los hermanos Ochoa y Pablo Emilio Escobar Gaviria. Esta organización criminal es la que fue conocida como el Cártel de Medellín, que se convertiría en el principal agente del narcotráfico de cocaína a nivel mundial. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. A los inicios de los 80, los narcos de Medellín habían amasado una gran fortuna e influencia, pero esto no impidió a los Estados Unidos presionar a los gobiernos e instituciones colombianos para que a su vez presionasen a los cárteles de la droga. En tal contexto, Pablo Escobar trató de posicionarse en las altas esferas de la política colombiana e inició esta escalada con el movimiento Medellín sin tugurios, en el que los narcotraficantes, con Escobar a la cabeza, trataron de ganar el respeto de la población de Medellín mediante la construcción de viviendas, barrios o instalaciones para la gente pobre de la ciudad, o incluso repartiendo dinero de forma desinteresada. La estrategia funcionó, ya que Escobar pasó a ser conocido como el patrón por la gente de Medellín. En el inicio de su carrera política, Pablo Escobar se juntó con el partido Renovación Liberal como suplente de un importante miembro, Jairo Ortega. Escobar consiguió un puesto en la Cámara de Representantes de Colombia, después de las elecciones parlamentarias de 1982, lo que le otorgó inmunidad y una mayor influencia. Sin embargo, pronto vio su carrera política truncada a causa de la oposición del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, que lo acusó de ser un narcotraficante de alto rango, lo que le costó a Escobar el permiso para formar parte del Congreso de Colombia. Como venganza, Escobar ordenó el asesinato de Lara Bonilla, que fue acribillado a tiros en su coche el año 1984. Esto inició una guerra entre el cártel de Medellín y el Estado colombiano, en la que los primeros querían acabar con la extradición a Estados Unidos, por la que se establecía que los narcotraficantes podían ser juzgados en Estados Unidos y, si declarados culpables, ser encarcelados en prisiones federales. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. Tras la muerte de Lara Bonilla, se desató la guerra contra el Estado. El gobierno de Betancur dedicó esfuerzos a la lucha contra los narcos, como la destrucción del laboratorio de cocaína Tranquilandia. Los narcos actuaron contra jueces, magistrados, periodistas, políticos y policías, siendo fieles a su política basada en plata o plomo. Plata o plomo. Destacan actos como el asalto al Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 y con Pablo Escobar como autor intelectual. El gobierno terminó cediendo ante los narcos, invalidando el Tratado de Extradición en 1986. Sin embargo, el nuevo presidente Virgilio Barco ese mismo año tuvo que decidir si extraditar o no a Carlos Leder, uno de los líderes del cártel capturado por el gobierno colombiano.
Aun sabiendo que la guerra seguiría vigorosamente, la decisión final fue extraditar a Carlos Leder. Por ello, ese mismo año irrumpieron los extraditables, un grupo armado de narcotraficantes liderado por el Cártel de Medellín, que declaró continuar la guerra abiertamente al Estado en contra de la extradición. Las actividades terroristas se intensificaron. Destruyeron las oficinas del diario El Espectador, un periódico de ideas contrarias al cártel. Asesinaron a Luis Galán, candidato a la presidencia de la República de Colombia, y pusieron un explosivo en un avión de civiles de la aerolínea Avianca, que detonó en pleno vuelo acabando con la vida de un gran número de personas. En el 1990, César Gaviria se convirtió en presidente con una posición totalmente contraria a los narcos, pero a pesar de la muerte de Rodríguez Gacha, uno de los líderes del cártel, el gobierno comenzó a valorar seriamente la vía de negociación con los extraditables. Ante esta situación se formó una asamblea constituyente. Sin embargo, y a pesar del esfuerzo del presidente Gaviria, se aprobó una nueva constitución en 1991 que reducía la pena a los narcos si confesaban aunque fuera un solo delito y que sobre todo anulaba la extradición a Estados Unidos. Finalmente, y con esas condiciones, Pablo Escobar se entregó en 1991 y fue trasladado a una prisión colombiana conocida como La Catedral, poniendo fin momentáneamente a los atentados terroristas en las calles de Medellín. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. La cárcel a la que fue Escobar era llamada La Catedral, la cual había sido diseñada y construida por él mismo. En ella estaba junto a un gran número de sus hombres que trabajaban para él. Además, la cárcel estaba rodeada de guardias, policías y parte del ejército colombiano. Sin embargo, desde dentro de la propia cárcel, Escobar continuó con su negocio de narcotráfico. Además, cometió algunos asesinatos como la de sus socios, puesto que creía que le estaban traicionando. Visto esta situación, el gobierno colombiano de Gaviria decidió acabar con esa pseudocárcel y sacar a Escobar de la catedral para trasladarlo a una cárcel colombiana. Sin embargo, el operativo que dirigió el gobierno fue un fracaso, puesto que Escobar se fugó de la prisión. Consciente de una vez fugado sería extraditado si lo atrapaba la policía o el ejército colombiano, volvió a iniciar una cruenta fase de violencia en las calles de Medellín. Sin embargo, en ese contexto, no solo las fuerzas del gobierno colombiano buscaban a Escobar, también apareció un grupo paramilitar fuertemente armado que se autodenominó como los Pepes, que significaba perseguidos por Pablo Escobar, que tenía como objetivo cazar y asesinar al líder del cártel de Medellín y que estaba liderado por los hermanos Fidel y Carlos Castaño. Este grupo fue clave en la desarticulación del cártel, pues acosó, persiguió y destruyó muchas instalaciones y hombres a sueldo de Escobar. En este contexto, Escobar fue perdiendo cada vez más recursos y apoyos, y su familia, acosada por los Pepes, no pudo salir del país siendo una especie de rehenes del gobierno colombiano. Ya con su imperio acabado y buscado, perseguido por los Pepes y el gobierno colombiano, Escobar descuidó su seguridad al intentar preocuparse por el estado de su familia. Así fue descubierta su localización del gobierno colombiano, y lejos de entregarse hizo honor a su lema: prefiero una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Se enfrentó a la policía en un tiroteo y fue abatido, muriendo el 2 de diciembre del año 1993. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. Pablo Escobar, posiblemente el mayor narcotraficante de todos los tiempos, ha resurgido en popularidad en los últimos tiempos, sobre todo gracias a las narconovelas u otras series como Narcos que han sido muy bien recibidas. 30 años tras su muerte, sigue siendo una figura polémica, amada y odiada por partes iguales. Para mucha gente pobre de Medellín fue un héroe, pues les ayudó económicamente cuando estaba en vida. Para muchos jóvenes con pocos recursos, ver a alguien llegar a ser tan rico puede generar mucha idolatría y cierta narcocultura. Muchos otros detestan a Escobar, pues al fin y al cabo fue un terrorista que causó un gran número de muertes, mucho sufrimiento para el país y una horrible publicidad para Colombia. Si bien es polémica, es innegable la trascendencia de la figura de Escobar y la singularidad de su historia, por lo que conocer su historia y reflexionar sobre su importancia es algo necesario para comprender mejor la historia contemporánea de Colombia.